Vamos a hablar de la economía y de la foto de hoy. Es muy distinta si la foto la analiza alguien que tiene un empleo, que sabe que del 1 al 10 está cobrando su sueldo, si trabaja en alguna actividad exceptuada en la que el sueldo no corre riesgo alguno, si sos monotributista, si tenés una pyme o si tenés una empresa enorme con 2.000 empleados. Iván Carrino es economista y ya está con nosotros. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes para Bien, con vos. Soledad Lari y con todo el ¿Cómo equipo de estás, América y Iván? de A24. Hola Iván, Soledad, ¿cómo estás? Hola a todos. la pregunta es, ¿quién la puede llegar a pasar peor de lo que todavía le está pasando? ¿Qué sector? Sí, lo primero que te diría es que ningún empleo no corre riesgo, porque incluso una actividad exceptuada depende de que otros tengan empleo y le puedan comprar cosas, ¿no? Llamémosle de menor riesgo si se quiere entonces. No, es claro, sin duda que hoy hay algunos que tienen más suerte que otros, pero y hay algunos que están directamente afectados desde el primer momento. Yo te diría que el sector turístico, el sector de la aviación, la caída ahí ha sido absolutamente fenomenal y brutal, y encima hoy el gobierno le da un golpe de gracia prohibiéndole a las empresas vender pasajes a alguna fecha futura para vuelos al extranjero. Ahora, bueno, yendo más a lo concreto de tu pregunta, ¿quiénes están en una peor situación? Yo creo que todo lo que es el empleo informal, todo lo que es ese empleo unipersonal, esa empresa unipersonal que puede ser el carpintero, el peluquero, el que te arregla el piso de tu casa, el pintor. Sí, y el comercio y la pyme que hoy se debate con, digamos, lo más terrible hoy es no poder pagar los sueldos de abril. En el mes de mayo ya se enfrenta a otros problemas. Uno de ellos puede ser tener que cerrar el Claro. comercio porque no Desde puede ya, aguantar el gasto fijo. Mira, ayer veía, creo que en el canal de ustedes, Sí. sí, era Rolando Graña, que estaba haciendo una entrevista a una persona que afuera de su casa en una villa tenía una parrilla en la puerta de su casa. Y ahora no podía tener la parrilla. Y no tenía ingreso, vivía al día. Obviamente esa gente vive al día. Ahora, pasémoslo al barrio de Palermo, Buenos Aires. Los restaurantes, los bares, claro, hacen delivery, intentan tener algún mínimo ingreso, que no se les caiga el 100% del ingreso. Pero vos teniendo el 10% de tu ingreso, no podés bancar el 100% de tus mozos, pagar el Claro. 100% de A los ver, impuestos. por ejemplo, imaginemos que te pido un consejo, tengo un comercio chico, pongamos una peluquería de barrio, tengo 2 empleados en blanco que trabajan conmigo y de repente me bajaron un poco el alquiler, pero sigue siendo un montón para mí si facturo cero y aparte tengo que pagar los empleados. ¿Qué le decís vos a una persona que está en este momento así? Y esto parece Ahí, sigue para largo. bueno, mira, lo primero que le diría a esa persona es que si tiene alguna cámara que lo nuclee, algún grupo que pueda o al que pueda juntarse, que peticione a las autoridades poder trabajar. Primera cuestión, porque hoy hay un problema legal que es la cuarentena, que impide a la gente trabajar. Además del coronavirus, que es una desgracia absoluta en lo que está generando en la economía. Ahora, bueno, después de eso, el consejo más práctico es, bueno, mira, si tuviste ahorros, no te los comas todos, pero vas a tener que usarlos. ¿Para qué? Para seguir pagando sueldos. O sea que se Si tenés que declara en quiebra esa persona. no, si tiene ahorros que los use para sostener los salarios, por ejemplo, de su empresa, para mantenerlos a los empleados. Y después, a ver, impuestos, que los pague cuando los pueda pagar. Que contraiga deuda con la FIP y no pague los vencimientos. Es muy complicado aconsejar en este momento. Te digo, hoy la verdad que hablaba con una chica que me decía que tenía esta situación y me decía, yo estoy vendiendo el shampoo que tenía en el local y las tinturas que tenía en el local. Sucede para con los bares pagar que los venden las sueldos. bebidas. Bueno, mirá cómo el gobierno complica las circunstancias en estas circunstancias que ya son de por sí graves. Los argentinos suelen ahorrar en dólares. Probablemente el peluquero, el dueño de una pequeña empresa, el dueño de un kiosco, tenga dólares ahorrados. En el mejor de los casos, ¿no? Por eso, si es que pudo ahorrar, tiene dólares. Los momentos de crisis como estas, sacando al gobierno del medio, o sea, una situación como el coronavirus genera una crisis económica de la que no te puedes escapar, ¿cómo te los bancás?
desahorrando. Vos tenés que gastar tu ahorro. Ahora, si vos tenés ahorros en dólares y los querés vender en una operatoria legal, los tenés que vender a 67 pesos o 64. Ahora no sé bien dónde está el oficial. Pero el dólar blue anda arriba de los 100. O sea que encima el gobierno te va a recontra castigar y te va a pagar un 60% menos por tu ahorro de lo que te pagaría un Mercado Libre. O sea que te están castigando doblemente, no solo con el coronavirus, no solo con la cuarentena, sino que encima te van a reconocer un valor inferior al verdadero por lo que ahorraste, digamos. Claro. Bueno, el gobierno no ayuda, ¿no? Iván, ¿y qué estás viendo en términos inflacionarios, el comportamiento de los precios? Se han visto aumentos en algunos rubros preocupantes, te diría, ¿no? Sí, ahí es interesante, digamos, lo que hay que aclarar siempre es que la inflación resulta de un aumento desproporcionado de la cantidad de dinero. Pero esas cosas no son inmediatas ni se manifiestan en el cortísimo plazo. Es decir, el gobierno, por ejemplo, ha aumentado la cantidad de dinero alrededor de 40% desde fines de febrero, ¿no? O llegó a aumentarlo en esa cantidad. Es decir, un montón. Sí. Pero eso no quiere decir que mañana vas a tener 40% de inflación. Lo que sí está generando presiones sobre la inflación. Vos no podés sostener esos niveles de emisión monetaria y pensar que no va a pasar nada con la inflación. Además, tenemos una situación de amplios controles de precios, por ejemplo el del dólar que te acabo de mencionar, el de las naftas, el de los precios del supermercado, el del alcohol. Eso tarde o temprano genera lo que siempre ocurre en Argentina y en cualquier lugar del mundo, que es que un momento llega donde tenés que hacer el sinceramiento y ahí salta la tasa de inflación. Podemos pasar de estar en una tasa del 40 a irnos a un 70, un 80, porque en algún momento esas cosas se sinceran. Nos pasó en el año 2016, cuando el dólar oficial estaba a 9, pasó a 14 y la inflación se fue de 25 a 40. Y cuando el dólar saltó en 2018 y 2019, también saltó la inflación. Entonces vos, emitiendo a lo loco, generando presión sobre los precios porque se cae el valor de la moneda, y controlando todo, te compras un estallido en algún momento del tiempo futuro. Sí. ¿Qué se podría hacer distinto? O sea, si estuviese en tus manos Pues, charlar... emitir están emitiendo todos los países. Claro, charlar con el presidente y decir, presidente, hagamos esto. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Déjame reflexionar sobre algo que escuché que dijo Eduardo, me parece. Emiten todos los países. Claro, otros países tienen alguna que otra ventaja, pero que se la han ganado con mucho esfuerzo, que es tener moneda y tener crédito. Entonces, tener crédito quiere decir que vos sos respetuoso de tus compromisos de deuda, que has pagado tus deudas y que hay personas dispuestas a prestarte dinero, cosa que a la Argentina no le pasa. A Argentina, de hecho, a esa gente le dice, yo no te pago la deuda. Y en segundo lugar, tener una moneda estable, que quiere decir tener poca inflación. Otro trabajo que la Argentina no ha hecho. Ahora, en esas circunstancias malísimas, en donde prácticamente no tenés margen para hacer políticas desde el gobierno, lo que podrías hacer es permitirle a la gente que pueda trabajar, que trabaje. Yo soy partidario de hacer una cuarentena diferente, Claro. más flexible, no mandar a todo el mundo a la casa. O sea, ¿vos crees que esta cuarentena, así tal cual la conocemos, tiene que cambiar? Sí, y tampoco es que esa es la solución a todos los problemas. Argentina va a atravesar una situación de recesión económica fuerte, pase lo que pase. Ahora, si además de eso hacemos una cuarentena brutal y para paliar los efectos de la cuarentena brutal se emiten cantidades desproporcionadas de dinero, vamos a una crisis que va a combinar una fuerte recesión, pero además vamos a tener un estallido inflacionario con un derrumbe de los salarios reales. O sea, podemos ir a una situación incluso... O sea, ni todos en casa ni todos a la calle. Es que todos a la calle no va a ocurrir. No va a ocurrir, claro. Porque, por ejemplo, seguramente se podrían sostener las restricciones a los colegios, a los eventos masivos, y además que los incentivos de la gente tampoco están en salir masivamente, digamos. Hay una situación de miedo, de mucha precaución. Todos los abuelos, seguramente la mayoría de ellos, prefieren quedarse en sus casas si es que se liberaran las restricciones, ¿no? Pero bueno, hay que apostar también por alternativas que sean un poco más
flexibles. Sí, lo que pasa que en esto de dejarlo en manos de que quien prefiere o quien juzgue puede llegar a ser un descontrol a nivel salud. La verdad que imagino que nadie conscientemente quiere chocar la economía de un país. Si se hace es porque la situación es muy, muy complicada si se va de las manos a nivel salud. Fíjate todos los hospitales que se tuvieron que construir, ¿no? Duda, pero por lo que dice el propio ministro de Salud, hay un sobrante de capacidad en Argentina, salvo algunos países, como podríamos decir Italia, no han tenido un problema de una saturación sanitaria, ni siquiera a los Estados Unidos les sobran respiradores, entonces necesariamente, dado esa situación, tenés que permitir flexibilidad. La tasa de mortalidad del coronavirus es realmente muy baja en personas de menos de 60 años. Entonces, si estas personas trabajan, interactúan entre sí, no te van a colapsar ningún sistema sanitario, porque incluso que tuvieran coronavirus, o van a tener pocos síntomas, o van a tener una enfermedad leve. Eso es lo que la ciencia dice, digamos, no estoy inventando nada, hay estudios que así lo avalan. Entonces hay que mirar un poco más allá de este miedo a que colapse nuestro sistema. ¿Qué rubros abrirías, Iván? Bueno, a ver, construcción, por ejemplo, comercio como está funcionando ahora, abriría más comercios y obviamente que habría incentivos de los propios negocios de dejar entrar a pocas personas, de que entren con barbijo, de que las colas se mantengan a distancia. Y la verdad, si yo estoy fuera del comercio y veo que esas cosas no se respetan y no tengo ganas de arriesgarme a contraer ninguna enfermedad, bueno, no entraré al comercio, ¿no? Incluso tenés esa cuestión. Pero, a ver, el comercio, la industria, la industria que hoy está parada, ¿no? Automotriz, por ejemplo, y construcción, mínimamente los miraría rápido. Es decir, que algunos o que los que abran determinadas actividades asuman el riesgo, si se quiere. Se pone el caso de los peluqueros porque hay una cercanía que puede generar casos positivos o un contagio. Claro. ¿Te acuerdas cuando veíamos en China esos videos con el palo cortando a distancia? Y decíamos, qué locura. Y bueno, la verdad es que se encontró que no se podía hacer de cerca. O te lo dicen que el protocolo, por ejemplo, el protocolo estricto que dicen que hay en peluquerías de Suiza, es muy caro para hacerle frente en la economía argentina. Ahora, ¿qué prefiere el peluquero? Abrir, aunque sea a un alto costo, ¿no? Porque por lo menos ingresa alguien y alcanza para pagar los sueldos de su dotación de empleados. Digo, es complicado, no es sencillo. Mira, un peluquero de 40 años puede abrir, puede recibir a un montón de personas de 40 a 50 años para abajo y no va a tener ningún problema. Bueno, hay que pensar, digamos, después, bueno, si tenés 3 empleados, bueno, y si hay mayores de edad, bueno, hay que pensarlo. Pero no es... Esto es estrategia y protocolo, aunque puede sonar riesgoso, ¿no? Bueno, es que no se puede vivir aislado del riesgo. Toda actividad implica cierto riesgo. A ver, la gente muere durante cualquier año que agarres de la historia de la humanidad, hay millones de muertes, por millones de causas. Bueno, pero hoy, estamos hablando de una pandemia mundial, es una situación es una pandemia, diferente. Es una enfermedad altamente contagiosa, no hay vacuna, pero también hay una realidad que es a ciertos sectores y a ciertas edades no los afecta, la tasa de mortalidad es muy baja, por eso digo, hay que estudiar estrategias más inteligentes. Vamos a apoyarnos en los médicos en ese punto, me parece que estamos todos de acuerdo, en el punto de si se puede o se afecta porque los chicos... o un trabajo en conjunto de áreas que de hecho lo están haciendo, ¿no? Exacto. De áreas de economía con salud. Sí hay que tomar que es necesario cada vez más tener quizás un comité económico para ver cómo se sigue, pero la parte de salud para la salud. Sin duda. Gracias, Iván, por hablar con nosotros. Déjame que cierre, por favor, déjame. Sí, claro. Obviamente que estoy de acuerdo que la ciencia médica y la ciencia económica tengan un rol en la discusión, pero tampoco es que he mentido con los datos, ¿no? Esto sale de los estudios que todos conocemos, cómo esta enfermedad está afectando a las diferentes edades, nada más. Bien. Gracias, Iván. Bueno. Saludos. Bien, la expectativa nuevamente desde Casa de Gobierno no.